Estamos escuchando la hora samaritana con Adrián y Sergio. Hola, muy buenos días, queridos oyentes. Estamos en la hora samaritana. Yo soy Adrián. ¿Cómo andamos, Sergio? ¿Qué tal? Buenos días, Adrián. Buenos días a toda la audiencia. Un placer estar nuevamente otro domingo más en la radio. Claro, nuevamente aquí en la 100.9 FM del Norte. Bueno, Sergio, ya van como... Este es el tercer año, creo. Ya perdí la cuenta. Sí, segundo, tercer año de que estamos en el aire. Tenemos más de 120 programas, así que la verdad que contento con el programa. Y bueno, uno cuando no lo hace extraña, pero bueno, nos tomamos enero, ahora este es el segundo programa de febrero. Así que bienvenido nuevamente a todos y como siempre estamos en la página de Facebook y en YouTube, que como siempre digo estamos atrasados con los programas para subirlos al aire, pero hay casi 100 programas en YouTube. Así que se aceptan sugerencias, temas y todo lo que la gente quiera opinar sobre el programa, que podemos tener nuestras imperfecciones. Sí, por supuesto, es un programa abierto y para que la gente también abra un poquito la cabeza y no quede encerrada en este mundo tan chiquito y tan material que nos propone este nuevo sistema de vida, ¿no? ¿Te acordás cuando decía Adrián, cuando decíamos que se nos iban a acabar los temas? Sí. Y los temas de Dios son interminables, como es el misterio mismo de Dios, ¿no? Así que si el dueño de la radio nos permite, esperemos cumplir 100 más, 200. Esta es una misión de por vida, me parece, ¿no? Ojalá, y sí, lo que Dios quiera. Bueno, en realidad todo cristiano tiene la obligación de predicar. Forma parte del ministerio en el bautismo. Cuando uno recibe el bautismo, recibe el don de ser sacerdote, rey y profeta. Claro. Y eso también forma parte de la evangelización. Y cuando Jesús dice vayan y hagan que todos sean mis discípulos, nos habla a todos los cristianos en general. Entonces uno tiene que evangelizar de alguna u otra manera. Esta es la que encontramos nosotros. Y bueno, después en el día a día, en el trabajo, con los amigos, en cada momento uno tiene que evangelizar, hablar de Dios. Con la forma de vida que uno tiene también, ¿no? Obviamente, lógicamente es así. Tenemos nuestro amigo de siempre. Entonces, decía, tenemos un camino marcado, bueno, hay que seguirlo. Estos días de vacaciones que decías vos, bueno, uno pasa leyendo, escuchando cosas de Dios. Como dijimos en el último programa o los últimos programas del año, no nos tomamos vacaciones de Dios. Y se nos ocurrieron una serie de temas lindos, ¿no? Para empezar, yo te decía cuando nos juntamos hoy, que me estaba escuchando a esta mujer que falleció, que era tan escuchada en Estados Unidos y en el mundo, la Madre Angélica. Les recomiendo a la gente que la escuchen, hoy que la tecnología nos permite, porque tiene otro sabor, tiene una visión tan linda de lo que es la religión, de lo que es seguir a Dios. Y entre tantos temas lindos que habló, tocaba el tema de ¿por qué seguir a Dios? Uh-huh. Que es un poco el tema que lo vamos a tratar de desarrollar nosotros, ¿no? ¿Por qué seguir a Dios? Y te cuento por qué también me pegó un poco ese tema, ¿no? Porque pasadas las fiestas, pasada el fin de año, uno tiene más acercamiento, bueno, con los seres queridos o con amigos, y uno ve que la gente está muy alejada de Dios. La otra vez pedían por una cadena de adoradores del Santísimo, de Oberá, que estaban por cerrar la capillita de adoración perpetua, porque faltaban gente que vaya a completar las horas. Me pareció terrible. Es perpetua,
Y como vos decís, cuando uno toma el camino de Dios es un compromiso de por vida. Entonces me surgió la pregunta de estos temas lindos que hablaba la Madre Angélica: ¿por qué seguir a Dios? Porque la gente parece que no termina de entender, ¿no? No termina de entender cuál es el sentido de la vida, o cuál es el sentido de Dios mismo, ¿no? Decía esta mujer, decía esta Madre Angélica, después de desarrollar el tema, pero con una sabiduría muy, muy profunda, decía: Dios ya se presentó ya desde antes, desde el Antiguo Testamento. Quedó plasmado la venida de Jesús, que hasta en libros históricos se puede ver. Dios se ha presentado de muchas maneras, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda por elegir? Y es simple, decía la mujer, decía la Madre Angélica. Es elegir nuestro futuro. ¿Por qué elegir a Dios? ¿Es la vida o la muerte? ¿La gloria perpetua o el vacío eterno? Parece que nosotros no terminamos de entender eso. No, porque la gente le huye a pensar en la muerte. Y si vos te pones a pensar, en la Biblia se nombra mucho la muerte, pues se nombra la muerte como el paso a la verdadera vida. En el Padre Nuestro, en la Ave María, en un montón de oraciones siempre le pedimos a Dios por nuestra muerte, para que nos ayude a no morir eternamente, para que nos asista en el momento de nuestra muerte física. O sea, Jesús habla también mucho de la muerte que va a ser de otra vida. El tema es que si la persona no piensa de que estamos de paso y que en este mundo nosotros lo que realmente tenemos que hacer es ganarnos la vida realmente, ahí es donde comienza el error. Y yo creo que tarde o temprano, aunque sea en el lecho de muerte, todo el mundo se da cuenta de que esta vida es de paso. Y calculo que en ese momento también Dios te da la posibilidad de arrepentirte, aunque no lo hayas seguido, como decía, en toda tu vida. Te va a perdonar. Lástima que uno no se va a perdonar haber perdido todo ese tiempo. Claro, pero va para todos, para todas las edades. Mejor aquel que abraza obviamente tempranamente, pero va para aquellas personas grandes que todavía están buscando. Tengo un ser querido, muy, muy querido, también un amigo, que todavía están buscando la fe. Y eso me movió mucho para hablar de este tema. O sea, yo pensaba, están cerca de Dios, creen en Dios, pero no terminan de abrazarlo, no terminan de creer en definitiva. Dios ya se presentó, por eso decía, Dios ya se presentó, no podemos esperar más de Dios. Ya nos mostró el camino, ya nos mostró a través de sus milagros, a través de los distintos profetas, de los distintos santos, nos mostró la verdadera esencia de Dios. No tenemos más nada que ver nosotros. O sea, para creer tenemos que decidirnos y dar ese paso. Y todavía seguimos, hay gente que sigue buscando, parece, el camino, cuando lo tiene adelante, no lo ve, porque, a ver, es cuestión de a veces poner el pie en el freno y ver qué tenemos alrededor, analizarnos, hacernos ese chequeo interno, es decir, a ver, ¿cómo soy? ¿Cuánto me gusta el dinero? ¿Cuánto me gusta lo material? ¿Cuánto me gusta lo espiritual? ¿Qué es lo que me hace bien? Si me hace bien lo material o lo espiritual. O sea, tratar de analizarnos un poco y llegar a la conclusión de qué queremos y a dónde vamos, a dónde apuntamos. Y que en definitiva qué elegimos, qué terminamos eligiendo. Pero la gente a veces estamos, yo me voy a incluir también, parecen en una nube, ¿no? Que no nos decidimos y no sabemos cuándo, como decimos siempre, no sabemos cuándo nos vamos a ir o cuándo Dios nos va a llamar. Hace poco falleció un amigo muy religioso, muy entregado a Dios. Debe estar ya en las manos de Dios, don Higinio Monjes, que muchas veces quise traerlo al programa y nunca concretamos. Un hombre de Dios. Y encontré en la familia, que también es muy religiosa, mucha paz y mucha felicidad, que se da en muchas familias, ¿no? ¿Por qué te digo esto, Adrián? Porque en los momentos de dolor, en los momentos de límites para nosotros,
es cuando se nos presenta esa pregunta y tenemos que dar una respuesta a Dios. Realmente nos enojamos con Dios. Realmente tenemos una salida que no es la más indicada, o por ahí ni analizamos siquiera. Directamente lo salteamos a Dios. Bueno, en esta familia, por supuesto, el ser muy religioso les ayuda, y el ver que el padre da un ejemplo de una enorme religiosidad, da un regocijo del alma y da una paz hermosa, ¿no? Sí, de que hizo, transmite. Que hizo lo que tenía que hacer en este mundo, que fue por el camino correcto. Y yo estaba por decir eso, la familia es fundamental. Cuando una familia no te orienta sobre a Dios, después es más difícil que los hijos. Obviamente Dios llama de muchas maneras y se ve grandes santos en gente que no tenía familia religiosa, pero cuando vos tenés el ejemplo de tu familia, es fundamental. Sí. Por eso está en la familia. Claro, pero lejos de ser santo, mi amigo también tenía su carácter, también era una persona que se enojaba, una persona que tenía 1000 errores como nosotros, pero tenía ese gran acercamiento a Dios. Fíjate que de última no estoy diciendo que nos acerquemos como santos a Dios, aunque cada uno tiene su grado de santidad, pero el paso que nos estamos dando es la falta de acercamiento a Dios. A ver, yo creo que, y lo decimos siempre en muchos programas, y también en estas vacaciones, como vos decís, también me encontré con gente que hablamos de este tema, es el falta de acercamiento a la iglesia. La gente perdió a la iglesia como casa de Dios, como institución, como comunidad, por ignorancia, por falta de lectura, por falta de la Biblia. Vos hablabas hoy del juicio, por ejemplo, de que Dios ya mandó a su hijo, y bueno, en la Biblia está la parábola del pobre de Pulón, el Lázaro, que muere, y el rico que lo tenía Lázaro en su puerta y no le daba de comer, y se va al infierno y le dice: manda a un muerto, a Lázaro, para que hable con mis hermanos para que ellos no vengan acá. Y que le dice a Abraham: ya te mandamos los profetas, te mandamos todo, te mandamos hasta el hijo, y no creyeron porque vean un muerto no van a creer. O sea, ¿qué pasa? La gente lee cualquier libro de autoayuda y lo sigue al pie de la letra y cree en esa persona. Ahí está. Y no cree en la Biblia, que es el mejor libro, por decirlo, de autoayuda, si querés decirlo así. Pero también fallamos como sociedad, porque fui la vez pasada a una santería y encontré libros de autoayuda. Encontré este libro muy vendido de hombre rico, hombre, bueno, no sé qué, que no deja de ser un autor de autoayuda, y no lo leí porque no me interesa, pero es un bestseller y te debe hablar, calculo yo, de cómo triunfar en la vida, triunfar lo que el mundo dice triunfar. Entonces esos libros no tienen que estar en la santería. O sea que nosotros por negocio también perdemos hasta tenemos que somos flexibles. Cuando vos sos flexible se mete el coludo ahí. Sí. O sea, hay cosas que no se pueden negociar. No se pueden mezclar. Claro, exacto. No se pueden mezclar. Porque aparte está hoy en algunas santerías, voy a sacar las santerías más conocidas, pero hay otras chiquitas que encontrás artículos de santos, de religión, y encontrás artículos esotéricos, o sea, que no tienen nada que ver uno con el otro. Totalmente, de ocultismo. Claro, entonces vos decís: ¿qué me vende esta persona o qué quiere hacer? Bueno, ahí está el materialismo que hablamos, y que parece siempre ser mucho más atrayente que el bienestar espiritual y que el bienestar eterno. A mí me preocupa, y es como parte de la evangelización que hacemos, a mí me preocupa que la gente esté en otro mundo, que la gente esté volando y, como decís vos, leyendo otras cosas que en definitiva te terminan alejando de Dios. Y hay libros de santos espectaculares para leer. Maravillosos. Pues sale un brasilero, sale un hindú, y parece que es mucho más importante, o un norteamericano, qué sé yo, que ni siquiera habla de religión, que termina mezclando todas las religiones, porque terminan haciendo una ensalada, y nos parece más importante porque
nos saca del ahogo material que tenemos. Porque yo creo que por eso, porque la gente ve el éxito como el éxito monetario, el éxito de fama, el éxito del mundo. Parece que cuando la gente se dé cuenta que este es un mundo de paso y que nosotros estamos acá, pues fuimos expulsados del paraíso y nos tenemos que ganar de vuelta ese paraíso, hasta que la gente no esté convencida de eso, no vamos a ir a ningún lado, porque la gente cree que este mundo es para disfrutar. Y cree que la Biblia es un libro de cuentos, lamentablemente. A mí lo que más me preocupa es que la gente católica no vaya a la iglesia. Porque está enojado con la iglesia, porque está enojado con un sacerdote, porque está enojado con el Papa, como dijimos algunas veces, se alejó de Dios. Porque se alejó de la iglesia y dice, yo soy bueno, yo rezo, yo prendo vela, yo rezo, pero no va a la iglesia. Claro. Y eso es una falla terrible, porque Jesús que dijo, el que coma este cuerpo y tome esta sangre va a tener vida eterna, y eso está en la iglesia. El que quiere que me siga y tiene que estar en la iglesia. En la iglesia está la comunión de los santos, está la palabra acá también, que Juan en la Biblia dice, al principio estaba la palabra. O sea, le da tanta importancia a la palabra como a la Eucaristía, y eso está en la iglesia. Entonces, la gente que se aleja de la iglesia se aleja en parte de la salvación también. Y eso es lo que yo veo mal, que uno cree que se puede salvar sin intermedio de la iglesia, y es más difícil. No te voy a decir que no, porque hasta el catecismo dice que, a pesar que dice que no hay salvación fuera de la iglesia, después le da un remiendo como diciendo la misericordia de Dios es infinita, entonces se puede llegar a salvar. Bueno, pero tampoco abusemos de la misericordia de Dios. Misericordioso es Dios, pero nosotros no sabemos los límites. Dios puede autolimitarse en la manera que quiera y a veces en la manera más insólita para nosotros. Bueno, creo que... Sí, estamos yo no te... filo del primer, Ya nos super pasamos, hicimos 2 bloques juntos casi, pero como estaba interesante el tema, no... Pero vamos a seguirlo porque hay mucho para... Bueno, vamos a un temita musical y seguimos, ¿eh?
lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Hay ángeles presentes en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó. Sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Hay ángeles presentes en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó. Sí sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Bueno, segundo, tercer bloque, ya llegamos, hemos pasado el primer y segundo hablando, va a ser un tema apasionante, es un tema básico, ¿no? Tenemos que juntarnos como rebaño, tenemos que juntarnos y tenemos que aportar todo desde nuestro lugar para que volvamos a ser el pueblo de Dios, esa iglesia grande, linda, por la cual el mismo Santo Padre predica y tantos otros papas anteriores, ¿no? Y por lo cual Jesús vino a este mundo. Bueno, quedó claro que el camino que tiene que seguir no solo el católico, sino aquel que está sin rumbo, aquel que no sabe dónde recalar o que está perdido, el único camino es Dios. Nosotros somos seres eminentemente espirituales. Se va nuestro cuerpo es corruptible, no tenemos esa gloria de algunos santos de la incorruptibilidad, ni tenemos la bendición de la divinidad de Jesucristo, poder ascender en cuerpo y alma, como también tuvo la Virgen María. Entonces nosotros somos seres eminentemente espirituales. Y como tal, nosotros tenemos que creer en que somos trascendentes y pasajeros en esta vida y que el destino definitivo es Dios. No hay vuelta que darle, Adrián. Es nuestro destino. Ahora, nosotros elegimos qué camino queremos seguir. Y obviamente la prueba está en este mundo. Ya lo decíamos al comienzo, ¿no? En el comienzo del programa. Obviamente tenemos que elegir, porque es ilógico elegir el camino de la muerte. O sea, es ilógico querer no ir al cielo. Es ilógico querer ir al infierno. Lo lógico, lo razonable, si somos seres tan racionales a veces que dejamos de lado el corazón o el espíritu, si somos tan racionales, nadie quiere la muerte, nadie quiere el infierno. Ya varias santas han dicho y han visto, las mismas niñas de Fátima han visto lo terrible que es el infierno, lo difícil que es el purgatorio. No necesitamos más. Entonces, el camino, tenemos que convencernos, es Dios. Y tenemos que actuar como tal. No, tenemos que actuar verdaderamente como católicos. Dice el padre Olorin, el que no vive como piensa terminará pensando como vive, y si no ajustas tus obras a la fe terminarás perdiendo la fe, que es lo que pasa con muchos católicos que por no cuidar su fe pierden su fe y hasta se van de la iglesia porque no cuidar, y le culpan a la iglesia o al sacerdote o a alguien de su propia responsabilidad, que fue no haber cuidado de su fe. Porque estamos muy metidos en el mundo. Yo la verdad que, como decíamos antes de las vacaciones, que hablamos de vacacionar con Dios, qué lindo que es tener tiempo para leer cosas, para rezar, para estar en comunión con Dios, en vez de estar en vacaciones llenándote la cabeza de otras cosas, de tiempo perdido, o
Porque uno no se puede distraer de Dios. O sea, cuando uno se toma vacaciones, no se tiene que tomar también vacaciones de Dios, porque no vaya a ser que toda tu vida te cuidaste, todo el año te cuidaste, estuviste en gracia y perdiste la gracia en las vacaciones y tuviste un accidente y te moriste sin estar en gracia. Qué desgracia. Qué desgracia. Qué desgracia. Entonces, trabajar tanto para no cosechar nada, ¿no? Claro, entonces hay que estar atento todos los días, lo dicen muchas veces en la Biblia con respecto a tener las velas, el aceite necesario, no quedarse dormido, no abusar de que el dueño de la casa está tardando en llegar, porque va a llegar a cualquier hora. Entonces hay que estar siempre atento. Siempre atento. Pero yo creo que a mí lo que más me preocupa son los católicos que están convencidos de que son buenos católicos y no cumplen con los preceptos de la iglesia, no Claro. saben los preceptos de la iglesia. La vez pasada hablaba también con unos amigos haciendo una cena y me decía, no, porque vas a misa una pareja también. Sí. Sí, no, bueno, algún domingo voy yo y algún domingo va él. Cuando yo no puedo, él va y nos quedamos él se queda con mi hijo y yo voy. Pero ¿cuántos años tiene tu hijo? 9, por ejemplo. Y pero vayan todos juntos. Hay que acostumbrarle de chiquito a eso. O sea, no es yo voy un domingo y el otro no, eso también. Hay que ir todos los domingos. ¿Cuáles son los preceptos de la iglesia? Los 5 que ya hablamos. El primero, ir a misa todos los domingos y fiesta de guardar. O sea, desconocemos nuestra fe. Ese es el problema. Lo que pasa es que la gente tiene que saber que el ir a misa, primero que aprendemos todo, vamos matando la ignorancia de lo que no sabemos, aprendemos a convivir con este mundo que ya es difícil, porque cuando uno escucha la homilía de un buen sacerdote, nos ayuda a convivir, porque no está disociado el materialismo de la espiritualidad. Se pueden complementar y se pueden hermanar y llevarse muy bien, porque obviamente nosotros tenemos necesidades. Por otro lado, tenemos, vos decías, no dormirnos. Muchas veces, como decía la madre Angélica, la fe es oscuridad, decía, ¿no? Es muy lindo lo que decía, pero, o sea, nuestra fe puede decaer y puede volver a resurgir. Es distinto a alejarse de la iglesia, de Dios, de buscar un justificativo. Eso es distinto, eso ya no es perder la fe. La fe son por ahí momentos que uno de menor santidad que otros, o momentos de que estamos un poquito perdidos, pero siempre volvemos y recurrimos a Dios. Eso podemos tenerlo. Sí, totalmente. Eso podemos tener. Creo que todos lo tenemos. Es que sí. Los mayores santos lo han tenido. Es el camino diario y es la humildad de saber que uno no llegó ni va a llegar a la santidad en esta vida. Muchas veces cuando uno está pecando de soberbia, que ya logró todo lo que puso, Dios te da una prueba difícil para darte cuenta de que no hay que bajar la guardia nunca. Es que nosotros no vemos el final del camino. Claro. Nosotros lo que vemos es un camino que lo vamos trazando nosotros en la medida que aceptamos o no las reglas de Dios, vamos haciendo camino, pero no vemos el horizonte. Nosotros sabemos por convicción, por fe, que vamos a llegar a Dios, porque nos ha prometido, y lo que promete Jesús, lo que promete Dios, lo cumple con su sangre, ya lo tenemos probado. Pero caminamos hasta lo que nosotros creemos por fe que es nuestro destino, ¿no es cierto? Caminamos hacia el cielo, caminamos hacia la gloria eterna. Pero en ese camino vamos a tener un montón de caídas. Y Dios nos da las herramientas para poder levantarnos. Pero siempre nosotros estamos en la senda, o queremos estar en la senda de Dios. Pero por eso, pero también Dios nos dio, no solo nos dio el ejemplo obviamente de Jesús y la Virgen y San José y los apóstoles, porque uno puede decir, pero ellos lo tuvieron a Jesús y yo no soy San José. No, nos dio el ejemplo de los santos que fueron humanos, nacieron humanos de familias normales como todos nosotros, y llegaron a la santidad, algunos siendo religiosos y otros no. Entonces, que es más difícil, porque uno viviendo en este mundo día a día es más difícil, pero es más meritorio, y los hay. Y si ustedes buscan santos de todas las profesiones y condiciones y clases, hay. Entonces
ahí tenemos los ejemplos. O sea que en la iglesia también, que vos hablabas hoy, uno tiene que ir a rezar en comunidad, porque todo eso lo toma Dios como un pedido de toda la iglesia. Y uno va y ofrece todo, y más allá de que en la misa se vuelve a repetir el sacrificio y toda la redención de Jesús, del nacimiento hasta la muerte y la resurrección, más allá uno está rezando y está pidiendo la intercesión está la iglesia militante, que somos todos nosotros que estamos en la tierra, y la iglesia celestial, que es la que está en el cielo, formada por todos los santos. Eso es algo que la gente no termina de entender. No termina de entender. Pero bueno, están los libros, está la Biblia, y están los libros de los padres de la iglesia, como San Agustín, y un montón está de en el credo, santos. cuando nosotros decimos creo en el Espíritu Santo, la comunión de los santos, a eso se refiere, ¿no es cierto? Nosotros cuando rezamos, Jesús dijo, cuando hay más de dos o más en mi nombre, ahí estaré, ¿no es cierto? Ahí está la comunión. Pero no solo está Jesús como cabeza de la iglesia, está toda la iglesia. Están los vivos y están los muertos rezando. Están los del purgatorio, están los santos del cielo, los apóstoles, están todos. Eso es un misterio que vamos a desentrañarlo si tenemos la gracia y la bendición de ir al cielo. Pero vos decías algo de los santos, pero es una característica de los santos, o sea, sean religiosos o provengan o no de familias religiosas, es una característica de que buscaron, insistieron, amaron, entendieron el sentido del amor, entendieron el sentido del mensaje de Jesús, de la religiosidad, entonces pudieron acercarse de una manera que nosotros todavía no entendemos. Nosotros todavía estamos apegados amamos los autos, amamos la televisión, y eso es lo que tenemos que, ese es nuestro diablo de todos los días que tenemos que combatir, ¿no? Lo que nos representa un sacrificio, porque a veces también es un sacrificio ir a la misa. El sacrificio en el sentido es incómodo, vamos a decir, incómodo ir a la misa. Tengo que ir un domingo, qué sé yo, son las 7, 8, 6:30, encima tenemos una diversidad de horarios que nos permite ser flexibles para ir, pero bueno, y ya pensamos que tenemos que ir, no. Lo lindo, lo virtuoso de ir a la misa es que primero se nos aparece así, claro, cuando más nos acercamos al camino de Dios, más se acerca el diablo para tentarnos con la pereza, con la incomodidad, pero después se va haciendo un camino que solito surge. El domingo, mañana es día de misa, mañana es un día festivo, mañana es un día lindo para ir. Se te va presentando así, Adrián, ¿no? No, y aparte lo que pasa es que también la gente perdió el sentido del domingo como día cristiano, porque los domingos fueron puestos por los católicos, porque si vos vas a otros países donde no practican la religión católica, la mayoría de la gente los domingos se trabaja. Hay allá en Israel, donde están las tres grandes religiones, por decirlo así, vos vas a ver que los sábados descansan los judíos, los domingos los cristianos y los lunes los musulmanes, o los viernes, o sea, y el domingo sigue habiendo actividad en el resto. Entonces el domingo fue un día cristiano, pero para dedicarse a Dios, a ese día de la resurrección, ese día de que el séptimo día que Dios creó el mundo y el séptimo día que lo renovó con la resurrección de Jesús. La gente que hace cualquier cosa menos eso, o sea, duerme, juega, lo toma como se distrae en otras cosas, un día pagano. Claro. Entonces, mirá, yo te digo una cosa, Adrián. Cuando vine de Salta, me vine con un propósito. Vos ya lo sabés porque yo te lo he contado, creo que lo he contado en la radio, de dedicar un día una hora por semana a la adoración en el Santísimo, ¿no? Que está de la capilla de Nuestra Señora de la Asunción, sí, que Santa Cruz. Que tiene muchos adeptos, gracias a Dios. Gracias a Dios, ya hace más de un mes que se pudo conseguir adoradores para toda la semana, y con una alegría inmensa está funcionando en forma ininterrumpida los 365 del año a partir de ahora. Pero la madrugada también, porque ya donde sabía estaba de 6 a 24. No. 24 horas está ahora. 24 horas. Se consiguió un sereno, decía el sacerdote la otra vez, que es una misma persona de la comunidad, que está de 6 cuidando a los adoradores que están a la madrugada,
que está de 12 de la noche a 6 de la mañana. Adentro está esta persona y adentro están los adoradores de 1 a 6 de la mañana. ¿El sereno está adentro también? Sí. O sea, un adorador también perpetuo. Sí, claro que tiene una misión importante, pero bueno, son horas, digamos, que representan más peligro porque es muy de madrugada, hay mujeres, etcétera, etcétera. Bueno, pero está cubierto. Dios cubre esos lugares. Bueno, ¿a qué quería llegar yo? Quería llegar a lo siguiente. Es una hora hermosa que uno espera toda la semana para ir, esa hora en paz con Dios. Una hora que se los recomiendo a todos, incluso a aquellos que quieran empezar a vivir la fe, que quieran empezar a sentir a Dios, que vayan, que estén una hora, y les aseguro que se van a transformar en adoradores perpetuos de Dios, porque es algo que llena de fe. Es un ambiente hermoso, uno se encuentra con uno mismo y con Dios. Bueno, es una hora que tanto mi señora como yo ahora deseamos que llegue y bueno, es la hora de la semana junto con la hora de la misa para ir y estar más cerca de Dios. Y tiene esa dulzura, esa cosa linda de que uno quiere volver después. Uno se aleja de los pensamientos mundanos, pueden ser recurrentes en algunos minutos, pero uno se aleja, uno se mete en el mundo espiritual. Siempre decimos el camino a la perfección. Claro. Perfección, santidad, puede ser sinónimo. Es un camino. Es un camino. Hay que recorrerlo. O sea, uno vas a ir la primera vez y vas a sentir la presencia de Dios a lo mejor. Porque es un camino donde Dios nos va enseñando, como hizo en toda la historia de la humanidad. Él podría haber, yo siempre pienso cuando rezamos el rosario, que rezás la huida de María y de José a Egipto, Dios podría haberlo hecho desaparecer de Israel y de Jerusalén, de Belén, y aparecer en Egipto sin ningún problema. Que sufrir ese camino que no era de desierto, de soledad, de desarraigo, de angustia, sin saber qué pasó ni qué iba a pasar, porque formó parte también de su camino de santidad. Claro. De su aceptación de la voluntad de Dios, porque podrían haber dicho que no al sueño y un montón de cosas. Entonces, a nosotros también Dios nos ofrece, vos querés ser santo, bueno, seguí el camino, pero no vaciles, pasá por las tribulaciones. Mira, decía, lo que vos decís me hace acordar una frase hermosa, una reflexión hermosa de la Madre Angélica que decía lo siguiente, más o menos, decía, a cada uno, Dios, de los seres creados, no importa si son católicos o no, a todos, nos tiene creado un camino de santidad, un camino distinto. No todos tenemos el mismo grado de santidad, pero decía, les aseguro, porque todos somos distintos, les aseguro, decía la Madre Angélica, que aquel que no siga su camino de santidad, el cielo no va a ser lo mismo si esa persona falta. Si esa persona eligió otros caminos que no sea la santidad, porque Dios nos muestra a nosotros el camino del bien y el mal, si falta esa persona, se va a sentir en el cielo. Va a haber un espacio que Dios reservó para cada uno y que va a estar ausente. Me encantó la reflexión porque Dios a todos nos recibe, Dios a todos nos llama. Católicos, no católicos, musulmanes, no musulmanes, pero nos llama dentro de la iglesia. Y qué triste que es el cielo para Dios cuando falta uno de sus hijos. Basta pensar como padres. Llega el día más importante y no tenemos uno de nuestros hijos en la mesa. Bueno, Dios siente lo mismo, porque Dios como creador y como divinidad que nos llamó a nosotros, siente esa ausencia, siente ese agujerito de santidad que no lo puede llenar otro. Van a ir muchos santos al cielo, pero ahí va a haber un espacio vacío. Eso decía también Santo Tomás de Aquino, porque si no vos decís que es injusto,
que alguien nazca en la iglesia católica, como en una familia católica, y encuentre el camino de salvación más rápido que uno que nació fuera de ella. Bueno, pero Dios le da la posibilidad a todos de conocer y de llegar al cielo, como vos decís, pero también el que nació dentro de la iglesia tiene mayor responsabilidad. Porque el que más se le dio, más se le va a exigir. Entonces, se puede llegar a la misma santidad en el cielo con menos virtudes, porque cada uno tiene que practicar la virtud de acuerdo a los dones que recibió y a los talentos, cómo lo usó, que también está la parábola de los talentos. Jesús, cuando habla de los talentos, al que dijo 10, al que lo produjo 10 veces más, le dijo siervo fiel, pero al que produjo 5 también le dijo siervo fiel. Cada uno medía sus posibilidades, claro. Claro. Entonces, yo creo que lo que nacimos dentro de la Iglesia Católica tenemos una doble responsabilidad para con Dios, porque tenemos que estar agradecidos que nacimos en el seno de una comunidad, una familia católica, porque nosotros no pedimos, nacimos. Entonces también el Santo Tomás decía eso, que Dios nos habrá dado la posibilidad a todos de llegar a su conocimiento. Yo creo que, como siempre decimos, no vamos a tener justificativos de decir yo pude, yo no pude, porque Dios no es injusto. No. Santo Tomás desarrolla la vía del conocimiento en uno de sus libros, la Suma Teológica, en uno de sus libros desarrolla el conocimiento a través de la razón. Sí. Creo que toda la Suma Teológica se basa en eso, a través de la razón, o sea, por vía natural como conocemos a Dios. O sea que Dios, no solamente a través de la revelación, sino a través de la naturaleza propia. Mirá que Santo Tomás se va hasta los astros, hasta el universo, analizando cómo podemos llegar a conocer a Dios. Y pero nosotros ya hablamos en el programa pasado, creo que fue, o cuando hablamos de los Reyes Magos, que ellos se dicen Reyes Magos porque eran reyes importantes de Medio Oriente, tenían mucha riqueza, y magos porque estudiaban la astrología, o sea, la inmensidad de Dios en las estrellas, y vieron signos junto con lectura de la historia de Israel que iba a venir el Mesías. No eran porque eran magos como dicen los magos ahora, o esos brujos que son totalmente diferentes, que ahora te leen el futuro con otras cosas que no vienen de Dios. Ellos, mirando en la naturaleza y los astros, descubrieron a Dios. Entonces también uno puede, sin estar dentro de la iglesia, mirar el cielo y decir, acá hay algo más. Claro, pero yo te digo, en este sentido mucho más profundo, Dios, Santo Tomás llega. La teoría del Big Bang no resiste el análisis que hace Santo Tomás. La teoría de esta famosa, ¿no es cierto?, que sigue siendo teoría, que el mundo comenzó a partir de la nada, de una explosión. Bueno, Santo Tomás empieza ahí. Santo Tomás empieza a explicar que la nada no se produce de la nada. La nada se produce de un motor principal y hace un desarrollo teológico tremendo de cómo llegar a Dios. Por eso te digo, analiza desde el cero del universo y después se traslada, por supuesto, a la creación del mundo y a las bellezas del mundo, como para que Dios puso todo en el mundo para que nosotros veamos en cada animal, en cada planta, en cada ser humano, la plenitud de la belleza y la plenitud de la perfección, para que veamos en cada uno de esos seres a Dios mismo. Entonces, si no podemos llegar a través de la revelación, aquel hombre simple que no puede conocer a Dios, de alguna manera cumple los 10 mandamientos, de alguna manera, y vos decís, no tiene esa virtuosidad que tiene católico, pero de alguna manera cumple las leyes de Dios y llega a Dios porque es una buena persona y tal vez no ha cuestionado a Dios. Entonces tiene ese gran mérito de poder ir al cielo antes que nosotros. No, claro. Distinto es aquel que cuestiona a Dios. Claro, por supuesto, porque aparte el alma siempre tiende hacia Dios, que también lo hablamos, lo que es tener la moral, la buena moral ya viene de Dios, porque si no, como decimos nosotros, como decía no me acuerdo quién, si Dios no existe está todo permitido. Entonces hay gente que por ahí no cree así en Dios, en toda la historia
de Jesús, bueno, eso habría que ver si tuvo la posibilidad de conocer y lo rechazó voluntariamente, qué pasa. Pero hay gente que no llegó a conocerlo, como gente que pueda vivir en Sudáfrica, y sin embargo es buena persona. Y aunque no crea en el castigo divino, sigue siendo buena persona porque el alma tiende al bien. Claro. O sea, hasta en eso nos podemos dar cuenta que Dios está en todos. Obviamente un alma buena es un alma que está cerca de Dios, indudablemente. Pero bueno, es la opción, pero hablamos de nuestra iglesia en general o hablamos de un mundo más moderno, no tanto digamos el que está lejos o en la Polinesia, en Sudáfrica, pero aquellos que tuvieron la posibilidad de conocer a Dios y que conocen la existencia de Dios y que simplemente lo teorizan y que lo rechazan sin conocerlo. A eso nosotros apuntamos más que nada. Ahí está lo feo, ¿no? La Biblia es el libro más vendido del mundo, o sea... Y más traducido. No podemos decir... Alguna vez escuché hablar de un tal Dios. Por lo menos digamos, por curiosidad tenemos que acercarnos, porque nuestra alma es curiosa, nuestra alma tiene esa ambición de filosofar y de curiosear. Tenemos que preguntarnos o permitirnos conocer a Dios, quién es Dios. Y bueno, tenemos muchas maneras de hacerlo. El asunto es que ya no tanto los católicos, sino que en general cristianos y no cristianos, no podemos negar a Dios. No. Está vedado para nosotros, y ojo que estoy hablando mucho a la grey católica, a la gente católica. Está vedado cuestionarlos. Eso que hablábamos hoy de aquel que va a misa porque tiene que ir, que un día va uno, que un día va otro. O sea, no, hay que ir por Dios a la misa, hay que ir por nuestra salvación y hay que ir a aprender a la misa. Hay que abrazar el amor de Dios. ¿Cuesta? Y viejo, cuesta. La vida está llena de tropiezos. Pero también una vida cercana a Dios nos ayuda a mejorar nuestra vida mundana. Y eso es algo que tenemos que ir internalizando. No, bueno, sí, pues hay mucha gente que vos también escuchás decir, no, fulanito vivió en la iglesia y le pasaron 1000 desgracias. Y sí, siempre lo decimos. Pero es que no te hace inmune, sí te hace más fuerte como Job a sobrepasar cristianamente esos problemas. Pero es que somos seres humanos, o sea, Dios no nos garantiza que nos va a hacer una vida buena, así, una vida superflua. El cristiano, el católico, tiene que entender que cuanto más sacrificio hay en la vida, más tenemos para ofrecer a Dios, más tenemos para ganar tesoros en el cielo. El católico, un santo está lleno de problemas. Los santos no son gente que han dedicado a rezarse y vivir solamente en la contemplación. No, han tenido tribulaciones, han tenido penurias como cualquier otra persona. El hecho de ver a lo mejor nomás a un hermano que se aleja de la iglesia, para ellos representaba mucho más que para nosotros. Dios no nos promete un camino fácil, nos promete el cielo, pero tenemos que atravesar la vida, tenemos que atravesar esta prueba. Y esta prueba está llena de sinsabores, está llena de sacrificios, pero está llena de problemas, pero es corta al lado de la eternidad. Es corta al lado de la eternidad. Pues bueno, ahí está, la gente cree en general que acá comienza y termina todo. Y ahí justificamos un montón de cosas. Bueno, lo que pasa es que también, como decía, para ir cerrando, porque nos fuimos de tiempo, San Francisco de Sales, si nosotros humanos no llegamos a conocer lo del mundo, lo de abajo, ¿cómo queremos conocer lo de arriba? Imposible. O sea, hay que esperar, seguir, conocer hasta lo que Dios nos permite conocer y después confiar nomás. En eso también se basa la fe, en la esperanza de que lo que Dios nos promete es bueno y va a cumplirlo. No tenemos que saber todo. Dios nos prometió a través de sus santos que un día en el cielo va a ser, el día siguiente va a ser mejor que el anterior, va a ser más hermoso, o sea que y tenemos,
si tenemos la gracia de ir al cielo, tenemos por la eternidad. No nos imaginamos lo que es. No, y que aparte, que decía la Virgen María también, en Garamandal creo que decía, que cualquier belleza de este mundo palidece ante la menor cosa del cielo. O como decía Jesús también, en el cielo no hubo mayor persona santa en el mundo que San Juan Bautista. Sin embargo, hasta el más pequeño en el cielo es más que San Juan Bautista en la tierra. Claro. O sea que imagínate lo que debe ser. Pero bueno, yo creo que la gente lo ve como una fantasía, lo ve como algo muy lejano, o lo ve como un cuento de hadas, no cree en eso, entonces ahí es donde se va alejando y va perdiendo esa esperanza que tiene de la vida eterna y se va alejando de esa búsqueda. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa, ya vamos redondeando, Adrián, que siglos anteriores no fue así. O sea, en este mundo se aceleran esas pérdidas, porque el mundo, desde Jesús hasta acá, no te puedo poner una fecha, pero varios siglos, los cristianos fueron cristianos en serio. Formaron y forjaron moral, se equivocaron muchos, la iglesia puede haber hecho o no algunas cosas que estemos de acuerdo, el tiempo de la Inquisición no habrá sido bueno, errores tenemos todos, pero en esta época se están acelerando los disvalores, y eso es lo lamentable, los disvalores y el alejamiento de Dios. Bueno, el pedido grande que tenemos que hacer hoy, Adrián, es que la gente se acerque más a Dios, se acerque más, porque no existe otro para nuestra ascensión. Y pensar que también saber que la iglesia va a triunfar, eso es inevitable, es un designio de Dios. La iglesia va a triunfar, entonces aunque veamos que tambalea, no se va a caer, entonces seguir perteneciendo a la iglesia. O sea, no alejarnos, porque el día del triunfo nos conviene que nos encuentre adentro y no afuera. No. Entonces, tener esa esperanza de que a pesar de todo va a triunfar, y nosotros, bueno, colaboremos en ese triunfo. Correcto. Bueno, Adrián, no puedo agregar más nada de eso. Nos vemos entonces, Sergio, la semana que viene. Este creo que fue el bloque más largo que hicimos de que empezamos el programa, 30 minutos. Así que... Evangelización pura. Muchas gracias a todos, que tengan una buena semana y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Si conocieras el amor que Dios te tiene, si descubrieras lo que Él te quiere regalar,